temperatura, que esto va a ver lo que es la resequedad, que la humedad relativa en la nariz debe ser un 40 al 60%, la humedad, el pH muy ácido, como veamos anteriormente, inhibe la actividad ciliar, la viscosidad del moco nasal, como puede ser algún tipo de droga que va a reducir la acción de los cilios, y los fármacos por vía nasal, la temperatura, que disminuye el movimiento ciliar hasta un 50%. En el sistema inmunológico local de la mucosa nasal, encuentra que la mucosa se encuentra en linfocitos tipo B y tipo T, en una relación de 1:3. En las secreciones nasales vamos a tener la IgA, que va a ser la secretora, que va a proteger contra la entrada de los antígenos y se produce lo que es el tejido submucoso, y su producción va a tener un ritmo circadiano que va a aumentar en las horas de la mañana y va a decrecer por las noches. En cambio, el péptido antimicrobiano, las defensinas beta, van a estimular la síntesis de la interleucina 8. La flora bacteriana desempeña un papel importante para lo que es el mecanismo de defensa local, y el efecto del óxido nítrico y las otras sustancias como las mucinas tienen un interés en la función defensiva. Las válvulas nasales, decía que son estructuras que regulan el flujo del aire, y la nariz humana usualmente tiene 3 áreas valvulares funcionales. El ostium internum, que está formado por la relación entre los cartílagos laterales, superiores y el tabique, la región anterior del corneto inferior y el tabique nasal, y el tejido eréctil del tabique nasal. Las deformidades mínimas que se pueden producir por una obstrucción nasal, también nos va a ayudar mucho lo que es la maniobra de Cottle, en la cual la mejilla se tira hacia afuera de la línea media con el dedo índice, y esto nos va a ayudar a mejorar el problema ventilatorio. En la resistencia nasal, las vías respiratorias superiores causan el 50 a 70% al paso del aire, y vamos a tener un flujo de aire laminar y el turbulento, que se produce especialmente en la región de la cola de los cornetos. Si hay una elevada resistencia nasal, pues se va a generar una alta presión negativa intratorácica inspiratoria, lo que va a ayudarnos a la entrada del aire y la ventilación de todos los campos y los alvéolos. En las funciones accesorias de la nariz, vamos a tener que va a ser la estética y la defonación. En la defonación, los senos paranasales, como la nariz, van a actuar como cavidades de resonancia durante lo que es la fonación. Y además de la función accesoria, los senos paranasales tienen las siguientes funciones: el filtrar el aire, la fuente de secreción, y que pueden actuar como reguladores de presión durante la respiración. Dos de estos son los factores elementales de la fisiología y la fisiopatología sinusal: la mucosa respiratoria, que lo tapiza con su función mucociliar, y el ostium de los drenajes. Los senos paranasales son cavidades estériles gracias al funcionamiento y el sistema mucociliar. El ciclo nasal consiste en la congestión y descongestión de lo que para la regulación de los plexos cavernosos, lo cual permite que una fosa nasal se encuentre más permeable que la contralateral. Se dice que esta está influida por cambios en el tono simpático de la mucosa, y se observa en el 75-80% de la población adulta y un 25-30% de los niños de 3 a 6 años, debido quizás a una inmadurez del sistema nervioso autónomo. El ciclo nasal tiene una duración de 3 a 6 horas y se interrumpe con el ejercicio, y en decúbito puede aumentar la amplitud del ciclo. El ciclo nasal se altera por la presencia de una afectación nasal, como rinitis alérgica, vasomotora, crecimientos adenoides, entre otros. Los reflejos nasales va a hacer que la inervación de la mucosa nasal va a provenir del quinto par, que va a ser el trigémino, y su estimulación se produce al estornudo y a otros reflejos cardiorrespiratorios. El estímulo nasal... Estefanía, un ratito. Saca la exposición, por favor. Ya, ok. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Entendieron? A ver esas caras de Evelyn, está perdida. Joyce, tampoco. Matthew, ¿qué pasó? Melanie. Y Tal López.
Maite, Melina, a Luis Ángel, Anne Misraín, Estefanía, ok. Bueno, ¿entendieron o no? Vamos, hablen, por favor. Quiero Más escuchar. o menos, doctor. Lo que pasa es que se corta Se la corta un poco transmisión. la Entonces señal. es como que uno esté viendo una película Perfecto. y uno está enfocado, pero empieza a cortarse y se pierde todo. Muy bien, Andrés. Entonces, cuando yo hablo, sí, sí estamos claros, ¿no? Sí, se escucha. Ok, cuando yo hablo, sí estamos bien. Ok, perfecto. Entonces, eso es importante saberlo porque si no, pues, para eso estoy, ¿no? Y eso es lo más importante del tema. Entonces, miren, vamos a ver aquí, estamos en ¿está Andrea o Estefanía está conectada? Andrea creo que tiene problemas con el audio, ¿no? ¿Verdad? Confírmame, Sí, Estefanía. estoy de nuevo igualmente. Hace rato, regreso enseguida. Ok, Andrea, sí estás en el audio. Ok, Andrea. Entonces, miren, Sí. este tema es aquí donde realmente me apasiona, ¿no? Realmente, ahora vamos a tener que puntualizar esto y vamos a tener que ponerlo en practicidad. Ok. De todos los conceptos que hablaste, Andrea, quiero que tú me especifiques, solamente me menciones las 4 funciones principales de las fosas nasales. Te frisaste. ¿Respiratoria? A ver, despacio, Ahí. vamos. A ver, vamos, 1, ¿cuál? Respiratoria. Respiratoria, ¿ya? Ya. La olfatoria. Olfatoria. Y, o sea, la mayoría de los autores solo mencionaba esas dos, pero otros también mencionaban la defensiva. Protectora, que es también la de humidificación y la del O sea, calentamiento. pero todas esas no van dentro de la humidificación, el calentamiento y la filtración no van dentro de la respiratoria. Ya. Vamos a aclarar una cosa a cosa, para que ustedes lo tengan muy puntual, ¿ok? Ya, vamos. Las fosas nasales, la nariz, con todos sus elementos anatómicos totalmente nobles, que ya lo hemos visto, la nariz lo que hace es preparar el aire para que éste entre al área pulmonar. Por eso que nosotros podemos vivir tanto en el polo norte como en el polo sur. ¿Por qué? Porque la nariz tiene la capacidad de calentar o enfriar este aire, ¿verdad? El aire tiene que entrar en un estado de turbulencia dentro de la fosa nasal. Si está el aire frío, se calienta a través de los senos, de los vasos sanguíneos, ¿verdad? De la circulación nasal y del cornete nasal. El cornete nasal inferior, que es uno de los más importantes dados aquí, por todos ellos, tiene una forma que tiene una cabeza, tiene un cuerpo y tiene una cola. Es en forma de S, o sea, tiene esta forma, ¿verdad? Entonces, tiene acciones simpáticas y parasimpáticas. Cuando la cabeza se recoge, la cola se ensancha. Cuando la cabeza se ensancha, la cola se recoge. ¿Para qué? Para hacer este paso de turbulencia del aire y cumplir las funciones laminares de filtración, humidificación, calentamiento o enfriamiento del aire. ¿Ok? No puede entrar directamente, porque ¿qué es lo que le pasa cuando ustedes ven un paciente con un traqueótomo? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el principal síntoma que tiene el paciente, el signo clínico de un paciente con traqueótomo? ¿Qué es lo que produce? ¿Qué presenta un paciente con traqueótomo? El principal síntoma. Lo que pasa es que el aire no se Tos. filtra. Tiene 2 causas la tos. Primero, por la presencia de un cuerpo extraño y porque el aire pasa Sin filtrarse, directamente. sin calentarse, sin... Exactamente. Entonces,
aquí viene la pregunta. ¿Respiramos por la nariz o por la laringe? A ver, realmente el oxígeno entra por la laringe. Porque si tú puedes tener totalmente funcional tu nariz, pero tienes una obstrucción laríngea, que después vamos a ver del cáncer de laringe, de las lesiones de cuerdas vocales, obviamente te morirías y tendrías que hacer una traqueotomía, ¿verdad? Entonces la nariz sirve para preparar el aire para que entre en condiciones óptimas al tracto respiratorio y se produzca el intercambio gaseoso. Ahora, ¿cuáles de los de aquí, de los hombres, que generalmente no pregunto a los hombres, aunque las mujeres a veces me sorprenden, ¿cuál de aquí es amante al vino? Yo, doctor. Bien, dame tu nombre. Andrés. Andrés, déjame buscarte, Andrés. Ayúdame a buscarlo, Andrés. A ver, Andrés. El de los lentes chistosos. Ah, aquí está Andrés, ya. El que tiene canas, doctor. A ver, Andrés. ¿Tú eres te gusta beber vino o eres aficionado al vino o qué piensas tú del vino? El vino me parece una bebida alcohólica agradable para disfrutar con la pareja, entre amigos, socialmente. Ok. Entonces, Andrés me ha dado esa definición. Entonces, ¿por qué tomó el tema del vino? Porque aquí vamos a tener nosotros la correlación más clara de la función olfatoria de la mucosa, de las fosas nasales, de la nariz. Y esto toma en correlación a lo que mencionó Andrea. Tiene una relación directa ¿con qué? Con el gusto, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros cogemos una copa de vino, cualquiera de ustedes lo va a poder hacer. Ustedes cogen una copa de vino y percibimos los aromas, percibimos los olores, ¿verdad? Lo que tenemos un poquito de experiencia, percibimos si es frutos rojos, frutos blancos, vainilla, madera, chocolate, cualquier elemento. Entonces, eso nos da la capacidad a nosotros de la percepción, ¿verdad?, de los olores, de qué estamos captando, y eso se nos queda guardado en nuestra memoria, ¿verdad? Porque si no, no podemos identificarlo. Y automáticamente nuestras papilas gustativas comienzan a secretar, ¿verdad? No es lo mismo tener la percepción de un seco de pollo que la percepción de los pasteles que vendía el chavo en la universidad, ¿verdad? Tenemos esa capacidad nosotros de poder discriminar o discernir los olores. Esa es una función de la nariz fenomenal. Entonces nosotros percibimos y automáticamente decimos, esto es vainilla, esto es mora, esto es fresa. Dime. Por ejemplo, doctor, también se relaciona mucho con los recuerdos. Yo no me acuerdo dónde fue que leí un estudio que, por ejemplo, yo puedo oler una comida y me va a llevar a un recuerdo de cuando yo tenía 8 años que mi abuela me preparaba un estofado específico. ¿Por qué? Porque solamente olí la combinación de los ingredientes y eso ya me llevó al recuerdo en el tiempo. Totalmente de acuerdo. Por eso que dice en la literatura, y esto lo traigo a cotación, que las mujeres tienen mayor capacidad de percepción de los olores, ¿verdad? ¿No? Los que tienen novia o los que tienen novio, los que tienen esposa. Yo que tengo esposa, mi esposa me huele, me dice, tú vienes donde la otra, me dice. O sea, no sé cómo sabe, ¿no? ¿Verdad? O ustedes le dicen al novio, vienes donde la tonta esa, ¿verdad? Entonces, toda esa capacidad ustedes, ¿verdad? Y, mira, a son de broma, claro, a son de broma, esa pregunta la vas a contestar. Porque si te pregunto cuál es la funcional de la nariz, de las 4, 2 me vas a decir, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, ¿a dónde viene todo esto? Que cualquier alteración que tú tengas, estructural, desviación del tabique,
tumor nasal, poliposis nasal o rinosinusitis, vas a tener afección en esta función de la nariz. La simple gripe, no percibo nada, no tengo gusto, no tengo sabor, porque tienes una afección nasal, ¿verdad? Entonces, toda situación que exista intranasalmente que produzca alteración de las condiciones normales fisiológicas de la nariz y afecciones estructurales de la nariz, le va a conllevar alteración de toda esta parte funcional. Y es donde tenemos que llevarlo a la práctica. Tuvimos el pico más alto de esta pandemia y una de las afecciones principales que estoy viendo ahora, que se está produciendo alteraciones en el olfato provocadas por el COVID. Y muchas presentaban como anosmia y como augeusia. Ahora hay alteraciones en los olores. Ya hablaremos de la cacosmia, de la parosmia, de la anosmia. Eso ya venimos más adelante en otro capítulo. ¿Ok? El ciclo nasal. Nosotros nunca respiramos por las dos fosas nasales. Siempre tenemos una obstrucción de una fosa y permeabilidad en la otra. En este caso, yo tengo permeable la izquierda y tengo ligeramente obstruida la derecha. Como yo no tengo ninguna patología, no me es perceptible. Pero cuando tenemos una patología, se hace perceptible esta afección. El ciclo nasal puede durar, ¿qué tiempo, Andrea? De 3 a 6 horas. O puede durar menos. En los procesos gripales, acuérdese, todos hemos tenido gripe. Cuando nos acostamos del cúbito lateral derecho, nos acostamos del cúbito lateral izquierdo, automáticamente sentimos que se tapa o se destapa la nariz, ¿verdad? Es por esta razón de ser. Entonces ya lo vamos teniendo a la práctica, ¿verdad? Ya lo estamos llevando a las patologías respiratorias, ¿ok? Entonces, la secreción de moco. La secreción de moco sirve para humectar o modificar. Existen patologías que producen resequedad nasal. Ya ahorita vimos y aprendimos. En el caso de rinorrea unilateral mucopurulenta en un niño, es cuerpo extraño hasta que no se demuestre lo contrario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la presencia del cuerpo extraño hace la estimulación de la mucosa y la secreción de moco. Hablábamos de los cilios. Muy importante lo que mencionó Andrea en la exposición. El cilio tiene una función de movimiento oscilatorio y movimiento de barrido y de drenaje de los senos paranasales y de la mucosa nasal. Eso es importantísimo, ¿no? Porque en el proceso rinosinusal, cuando se hace obstrucción del seno paranasal, del óseo de drenaje, ¿qué es lo que pasa? Que no se produce este movimiento. En sinusitis lo vamos a ver más claro, por si acaso. Este movimiento de barrido, ¿de dónde? Desde la base del seno maxilar hacia arriba, hacia el óseo, para que elimine la secreción. Como hay una afección a ese nivel de taponamiento del complejo osteomiatal, no se produce el drenaje de la mucosa. Y por la compresión hay dolor. Pues no hay que dar analgésicos desinflamatorios. Lo que tenemos es que decongestionar este seno paranasal, este complejo osteomiatal, para que haya la eliminación de la secreción. Porque los AINES o desinflamatorios producen más bien el síndrome de cilio inmóvil. Porque el problema no es inflamatorio, sino obstructivo. ¿Ok? Estamos claros allí. Entonces, doctor, ¿y la gente que se usa estas maquinitas para recortarse los cilios y eso ahora bueno, sí, es malo? Claro, ya aprendimos hoy día, el de hoy, la tarde de hoy. Se llaman vibrisas. Son las vibrisas, ¿verdad? Entonces, más adelante vamos a ver las infecciones de la fosa nasal, que estas vibrisas tienen, es un folículo piloso, tiene una base, tiene un bulbo, ¿verdad? Y hay muchas personas que tienden a arrancárselas. Entonces, ¿qué pasa al arrancárselas? Tú alas, dejas vertido el bulbo, ¿y cuál es la bacteria que generalmente tenemos todos en la piel? El estafilococo. Entonces el estafilococo entra y produce la infección, la vasculitis. Y ya no nos olvidemos que manipular la punta nasal tenemos un serio problema,
porque nos vamos directamente al seno cavernoso, por la irrigación que tenemos directamente en la fosa nasal, ¿verdad? Andrea habló de otro tema muy importante, que es la válvula nasal. La válvula nasal es cuyo elemento que no respetan los cirujanos. No tengo nada en contra de mis amigos los cirujanos estéticos, son mis grandes amigos, los quiero mucho, trabajo con ellos hartísimo, pero algunos no respetan. Entonces se llevan ya aprendieron ustedes lo que es el cartílago lateral, ya aprendieron ustedes lo que es la crura medial y los cartílagos laterales. Entonces, está entre el tabique, el cartílago lateral y la columela. Entonces, cogen bien y cortan eso y la nariz queda pinzada. Muchas narices, no sé si ustedes han visto, que tienen como un orificio, una depresión aquí a este nivel. Entonces, la nariz no respira. Entonces, hay una depresión de la válvula nasal. Y el paciente te dice, no respiro, doctor, me duele la cabeza. Y habló del signo que no recuerdo ahorita porque ya se me fue recordarme lo que hablaba Andrea. ¿Cómo? Exactamente, ¿qué haces? El movimiento involuntario de la cara, ¿para qué? Para poder entrar el aire, ¿sí o no? ¿No? Entonces, qué bonito, ¿verdad? Exacto. Ajá, así es. Entonces, qué bonito, ¿no? ¿Cómo entendemos la nariz ahora y para qué sirve la nariz? Entonces, ¿para qué sirve la nariz? Para que sepa que tu esposo cuando llega borracho, sepa cuando tu novio viene de otro lado, qué es lo que viene comiendo. Entonces, vamos, puntualizando ahora sí, Andrea. ¿Sí? Vamos. Quiero que me digas las 4 funciones principales de la nariz, que eso es pregunta de examen. Respiratoria, olfatoria, humidificación y calentamiento, ¿verdad? Perfectamente. O podemos también otra de humidificación y calentamiento ponerlo en una misma y podemos tener la de protección también, que es la que nos sirve para proteger cualquier elemento tóxico o que entre a las vías respiratorias, ¿no? Cada una ya están totalmente explicadas y totalmente claras, que ya la hemos llevado a la práctica. ¿Ok? Perfecto. Entonces, vamos. ¿Quién sigue? Está bonita la clase. A ver, vamos. ¿Quién más? No me escuchan. Andrea. Bueno, continuando con la exposición, los reflejos nasales, la inervación de la mucosa nasal, bueno, ya había dicho esto, proviene del quinto par craneal del trigémino y su estimulación produce el estornudo y otros reflejos cardiorrespiratorios. En la vía vamos a tener el estímulo nasal, la llegada del sistema nervioso central a través del trigémino y la estimulación del simpático del vago con los subsecuentes efectos en los aparatos cardiovasculares y pulmonares. La reducción de la frecuencia respiratoria hasta la apnea, los trastornos de ritmo cardíaco, la bradicardia, que va a ser un reflejo nasocardíaco, y el aumento de las resistencias periféricas por vasoconstricción, ya sea una hipertensión o hipotensión. Hay que tener en cuenta que la obstrucción nasal es capaz de provocar una disminución ipsilateral de adaptabilidad pulmonar y las obstrucciones nasofaríngeas son causas potenciales de hipertensión pulmonar cardiomegálica. Ya, los cambios nasales en relación a la vejez se considera que alrededor del 20% de las personas mayores de 50 años tienen un déficit olfativo significativo, ya que la nariz sufre cambios propios del envejecimiento, en los cuales se afecta la función mucociliar, ya hay cambios propios del moco nasal, en el cual van a predisponer costras, la nariz crece en longitud y sufre lo que es caída de la punta, también hay pérdida de la tensión natural de la piel, existen cambios en la forma y las estructuras del cartílago del lóbulo nasal y se incrementa la resistencia nasal con la edad y pues la capacidad olfatoria se comienza a atenuar a partir de lo que son los 60 años. Ya, continuando con la semiología, cabe recalcar que la nariz se debe realizar tanto, o sea, una exploración física en la nariz se debe realizar tanto de manera externa como interna, abarcando detalles tanto como la pirámide nasal, las fosas nasales,
y se deben evaluar todos los aspectos, ya que se puede producir alteraciones. Empezando con la semiología, vamos a tener lo que es la anamnesis, que es el estado patológico rinosinusal, en el cual ya nos va a ofrecer una clínica y sintomatología, lo cual nos va a adquirir una significación sindrómica. Por ello, antes de la exploración se deben hacer preguntas puntuales como motivo de consulta, si ha tenido traumas, uso de drogas, infecciones, alteraciones metabólicas, lugar de procedencia, el lugar donde trabaja, si ha tenido secreción de moco, si ha sufrido epístasis o si ha tenido modificaciones en el olfato, algias facial, cefalea y sobre todo antecedentes familiares. Antes de entrar a lo que es vamos a dar unos pequeños, ¿cómo decirlo? Unos pequeños conceptos de los síndromes que más vamos a ver, empezando con el síndrome obstructivo, que se va a dar por la disminución de la permeabilidad de las membranas. Puede tener una causa exógena como endógena. Entre las causas exógenas pueden ser lo que son los cuerpos extraños, y en las causas endógenas lo que son las malformaciones. También vamos a tener lo que es el síndrome hemorrágico, en el cual va a ser la salida de sangre, también conocido como epístasis, y decía que pueden haber grandes cantidades, o incluso también pueden haber pequeñas cantidades, y también pueden estar combinadas con algún tipo de secreción. También vamos a tener el síndrome secretorio, que se va a dividir en tres: en acuosa, mucopurulenta y costroide. La acuosa se va a deber por un aumento de la actividad glandular y la transudación de los capilares, en el cual va a ser el lagrimeo. La mucopurulenta ya más se va a dar por infecciones bacterianas. Las fosas nasales podría ser un ejemplo, un cuerpo extraño. Y la costroide, que se va a dar por la atrofia de la mucosa nasal, porque va a haber una disminución de la actividad secretora y se va a acompañar de un olor fétido. El síndrome sensorial olfativo se va a dividir en dos: en trastornos tanto cualitativos como en los trastornos cuantitativos. En los trastornos cualitativos vamos a tener los principales, como lo que es hiposmia, que es la disminución del olfato; anosmia, la abolición; hiperosmia es la capacidad aumentada del olfato, sobre todo hablando de algo fisiológico como lo es el embarazo. En los trastornos cualitativos vamos a tener principalmente lo que es la cacosmia, que es la percepción de malos olores, y esta decía que podía ser tanto subjetiva como objetiva. La subjetiva es cuando es percibida del propio paciente como un proceso inflamatorio rinosinusal, o la objetiva, que ya es percibida por las personas que rodean al paciente y ya podría ser una rinitis atrófica. Esos conceptos ya están totalmente claros. No voy yo a detenerme en explicar qué es la hiposmia, anosmia, cacosmia, hiperosmia. Eso ya lo saben, igual puede ir en el examen, pero lo importante es que se tenga claro el concepto para poder entender la sintomatología o la manifestación de este síntoma, que están ligados a ciertas patologías respiratorias y paranasales, ¿verdad? O sea, yo creo que eso ya es concepto desde el primer año de medicina. No nos vamos a detener ahí, sino que ya cuando veamos patologías, por ejemplo, sí, una rinosinusitis crónica puede provocar una anosmia o también una hiposmia o una parosmia, o puede conllevar a una cacosmia. Entonces ya sabemos qué es cada concepto de eso, ¿verdad? Eso quede puntual y clarísimo, porque eso nos va a conllevar a correlacionar la sintomatología en cada patología que vayamos a ver de hoy en adelante, ¿ok? Continúa, mijita. Ya. De ahí vamos a tener lo que es la inspección y la palpación. Es muy importante primero tener una correcta iluminación, y primero vamos a empezar con la inspección de lo que es la pirámide nasal. Vamos a evaluar lo que es la morfología de las estructuras, tanto del hueso como de los cartílagos alares y triangulares. También la presencia de forminidades como la nariz en silla de montar, esta imagen de aquí, o la letorirrinias, que es la desviación de la nariz de la línea media. Espérate, mijita. Se llama laterorrinia. Laterorrinia. Laterorrinia es la lateralización de la estructura nasal. La silla en montar ya vamos a verla cuando veamos trauma nasal, cuando veamos sexo septal, hematoma septal, etcétera. ¿Ok? Ahorita solo menciónalas, porque cuando veamos esas patologías tienen que hablar de cada una de estas alteraciones. Continúa. Ya. Y también podemos identificar alteraciones como tumefacción y edema.
También es importante hacer una inspección de la base nasal porque vamos a poder valorar lo que es la simetría y la permeabilidad tanto de las ventanas nasales como del borde anterior del tabique septal, tabique nasal y el eje de la punta. También podemos observar si es que el paciente posee un colapso alar, y también es importante la palpación del esqueleto osteocartilaginoso para ver si encontramos algún tipo de fracturas. Para poder evaluar una posible afección sinusal, se dice que se va a palpar el ángulo el punto de Ewing, decían, algunos decían el signo, que decía que al nivel del ángulo superinterno de la órbita, y para percutir los senos se iba a dar el punto supraorbitario y el infraorbitario, que en el supraorbitario vamos a tener la pared anterior e inferior del seno frontal y el infraorbitario la pared anterior del seno maxilar. Ya. Ya entrando en los exámenes vamos a tener lo que es la rinoscopía. Espérate un ratito. Bájame por favor la diapo, que esto es importantísimo. ¿Ya? Vamos, sí, bájame, quiero que quites la exposición. Ya, listo, perdón. Ah, ok. A ver, ahí sí me ven, ¿no? ¿Sí? El dolor es uno de los principales síntomas de las patologías sinusales. Ustedes no quiero que piensen que siempre van a estar en una gran ciudad ejerciendo la profesión. Cuando recién salimos nos vamos pues a las áreas rurales, ¿verdad? A las áreas donde no tenemos estudios, a pesar que actualmente ya tenemos radiografías, tenemos tomografías, etcétera, ¿no? Pero bueno, ¿qué tal pues si yo en este momento yo le digo a mi amigo Jaime, ¿verdad? Que está acá, ahorita lo estoy viendo aquí a Jaime. Le digo, Jaime, pues en este momento nos vamos a Chunchi. Habilita tu micrófono, Jaime, por favor. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí me escuchas? ¿Ah? Jaime, ¿me escuchas? Jaime, ¿me escuchas? ¿No tienes audio? ¿Ah? ¿No te has conectado? No te escucho, Jaime. Bueno, no te escucho, Jaime, pero bueno. Qué pena. A ver, vamos a ver a María José. Hola, María José, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Sí me escuchas? Sí, doctor. Ok, perfecto. Ok. Entonces, María José, mira, nos vamos ahorita a Chunchi, ¿no? Nos vamos a hacer... nos han llevado a una brigada médica y llega un paciente, ¿no? Donde te dice que tiene dificultad respiratoria, que siente que la nariz se le destapa y un lado se le destapa. Entonces, tú desde ese punto de vista ya dices, oh, ya tengo una alteración funcional en la nariz, ¿verdad? Y el paciente te dice que tiene dolor en la cara. Entonces el paciente te dice, tú le dices, pues, señor, dígame a dónde le duele. Entonces yo vengo y te digo, verá, doctora, es que tengo un dolor que me duele, pero aquí, ¿verdad? Entonces, ¿tú qué más le preguntarías a ese paciente? Ahorita que acabamos de hablar de nariz, fosas nasales, ¿qué le preguntarías tú a ese paciente? El horario en el que le duele. ¿Desde cuándo tiene el síntoma de dolor, verdad? Bueno, esto lo vamos a adelantar, pero lo quiero hacer porque quiero ver lo que vimos hace un momento en la exposición y es bastante práctico. Ya vamos, cuando veamos rinosinusitis, vamos a poner en práctica esto. Bueno, sí, doctora, cuénteme, le cuento que me duele generalmente en las mañanas, tengo un dolor aquí, pero bien fuerte, como que me pesa. Ya. ¿Qué más me preguntarías? Si hay secreción de moco o de sangre. Ya, sí, doctora, tengo una secreción como amarilla, pero sí, a veces siento mal olor, doctora. Como que me apesta el moco. ¿Ya? ¿Qué más preguntaría? Si ha presentado
tos. No, doctora, no tengo tos. ¿Qué más? Vamos, ¿qué más? Más bien te cuento, ¿eh? Que a mí me llegas al diagnóstico. ¿Te frisaste? Mm, ¿Te frisaste? No. No. ¿Sí? ¿Necesitamos? Ya, ok, perfecto. Entonces, ahora tú tienes que determinar. Tú ya estás sospechando. Tienes obstrucción nasal, tiene una secreción mucoporulenta, tiene cacosmia, tiene dolor. Entonces, estás pensando en un proceso rinosinusal. Pero no tenemos rayos X, ¿verdad? Y el tomógrafo tampoco hay en el pueblo. El tomógrafo está a 12 horas de distancia, ¿verdad? Entonces vamos a examinar a este paciente y determinar, yo presumo, que este paciente tiene un cuadro rinosinusal, una rinosinusitis. Entonces yo voy a hacer lo siguiente, voy a determinar probablemente de dónde es el problema, ¿verdad? Entonces yo vengo y hago estos puntos dolorosos y le hago aquí. ¿Le duele aquí, señor? Cuando usted baja la cabeza siente como un peso, sí, doctor. Pero si estoy tocando acá, estoy pensando en qué seno estoy afectado. El seno Frontal. Estoy pensando en el seno frontal. Perfecto. Yo le digo al paciente, si yo lo cojo y le hago acá, estos puntos de aquí, le digo, ¿le duele? Y bajo la cabeza y me dice, siente como, algo como que se le va hacia adelante. Estoy pensando de a dónde tengo la afección. Maxilar. Maxilar. Seno maxilar, ¿verdad? Si toco la parte interna del ojo y hago hacia arriba, es probablemente que esté pensando en el En la crema fenoidal nasal. o etmoidal, ¿verdad? Tengo hacia posterior. Entonces, es importantísimo ver la estructura de su nariz, examen externo, ¿verdad? Ya habló tu compañera si la nariz está desviada hacia un lado, que es la laterorrinea, si tengo una depresión del gliságeno. Si Nariz tengo una así de depresión, Montaner. exacto, si tengo una depresión del dorso nasal, o tengo una estructura, una mala estructura de mis fosas nasales, etc. Esta es parte del examen físico externo y la sintomatología de la misma, ¿verdad? Okay. Entonces, estas herramientas les sirven a ustedes para tener la precisión clínica, porque los diagnósticos de las patologías tienen que ser clínicos. Los medios de diagnóstico son de apoyo para poder tener un diagnóstico definitivo, pero no por eso podemos dejar de diagnosticar a un paciente clínicamente, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí? Dígame, hija. ¿Y por qué? Ya. No se preocupe. Ya. Ok. Entonces, ese es el tema. ¿Ok? Entonces ya estamos haciendo la parte semiológica de cualquier patología de senos panasales y nasales. Ahora, iba a hablar la compañera de ustedes de la rinoscopía. Vamos a ver qué tanto se puede ayudar acá, porque eso yo lo hago en práctico, hago un taller de ese tema. Pero ahorita como no estamos presencial, vamos a ver cómo lo podemos hacer de manera más práctica con respecto a lo que explique tu compañera, ¿ok? Vamos a escucharla y ver qué podemos hacer. Y si no, pues yo me guiaré o me adaptaré, creo que tengo un trabajo por allí, a ver si yo proyecto otro día un video de esto, para que sea más práctica la rinoscopía, ¿ok? Bueno, quiero que todos participen, no los quiero estar buscando a cada uno de ustedes. Por favor, vamos a interactuar, si no se nos hace pesada la clase. A pesar que ha transcurrido tanto tiempo, no nos hemos dormido, ¿ah? A pesar que ya mismo vamos a terminar. Bueno, vamos, continuamos con Andrea o con Estefanía, cualquiera de las dos.
Doctor, una pregunta antes de continuar. Dime, Usted mijo. mencionó sobre los puntos dolorosos dependiendo de dónde ¿Quién me está ubicada hablando? ¿Quién está hablando? Fabián Vasco. Dame tu nombre. Iván. Fabián. A ver, no, ¿qué fue, Iván? Fabián, Dime, buenas estoy tardes. llamando. Buenas Dime, tardes. mijo. Usted mencionó puntos dolorosos de acuerdo a al seno donde está ubicada la afectación. En este Ajá. caso, el seno esfenoidal también tendría un punto doloroso y dónde. Generalmente, a veces, vamos a aclarar esto, ¿no? No te olvides que aparte del punto doloroso es más que nada la sintomatología, ¿verdad? El esfenoidal es muy complicado por anatomía, tú sabes que está más hacia atrás, más posterior, ¿verdad? Se dice en la literatura que generalmente si tú haces aquí parte interna del ojo hacia adentro, ¿no? Hacia arriba, porque tienes frontal acá, el esfenoidal no te olvides que tiene las alas de murciélago, ¿no? Realmente acá, ahí, aunque se confunde mucho con el moidal posterior. Pero, más que nada, como dijo tu compañera, si tú tienes esa rinorrea posterior, ¿verdad? Pues eso es importante hacer la práctica. Lo que nosotros bajamos, hacemos el examen de orofaringe y vemos que el moco chorrea por atrás en la risinusitis posterior, es clarísimo, se ve la rinorrea posterior así, atrás en la orofaringe. Entonces sospechamos de que probablemente tenga una sinusitis de este tipo esfenoidal o etmoidal posterior, más el dolor facial, ¿sí? No es solamente un signo o un síntoma. Pero lo más característico son los frontales, maxilares y algo a este nivel etmoidales anteriores y posteriores y algo de esfenoidal aquí. Nada. Y el frontal. Listo. Vamos. Doctor. ¿Alguien más? Dime. Yo, María José Freire. ¿Quién? María José Freire. ¿A dónde estás? Déjame buscar. Estoy aquí, es complicado. ¿Cómo se llama? María José Freire. Vamos a buscar esto más adelante. Ayúdame, ya José. Yo soy la mala. Hola. Dime, María José, cuéntame. Doctor, ¿cómo es la maniobra para poder observar la rinosinusitis posterior? Y usted mencionó que hay que Sí, tú vas de paciente, estás examinando de frente, ¿verdad? Ya vamos a hablar de rinoscopía. Siempre se examina en otorrinolaringología oído, nariz y garganta, ¿verdad? Entonces el paciente te viene con dolor, con secreción, mucopurulenta. El paciente te dice que a veces al sonarse el nariz siente que se le va hacia atrás. Entonces tú estás sentado, el paciente le haces abrir la boca. Ya vamos a hablar de eso, no sacar la lengua, jamás sacar la lengua. Y con un depresor lingual tú ves el moco hacia atrás. Un ratito. Miren. Tú coges el depresor lingual, ¿verdad? Coges el bajalengua, abres toda la boca, deprimes la lengua y ves hacia atrás en la faringe, ves que baja la secreción mucopurulenta. Eso te da a sospechar que tú tienes una rinosinusitis posterior, ¿ya? Porque en la anterior tienes rinorrea anterior. Y listo, ya está. Y con la sintomatología, tú presumes clínicamente que tienes eso. Obviamente, efectivamente, vale la pregunta, ¿cómo te llamas? La pregunta de Nicole, está diciendo, ¿y eso produce trastorno del sabor? Claro, porque una de las principales patologías o afección que vimos en la fisiología nasal, que es lo que produce la alteración cuando tienes trastorno en la mucosa respiratoria, produce trastorno de la olfacción y produce trastorno del gusto. Exactamente. ¿Ok? Ya está. Qué bien, ya se están metiendo en la nota. Bueno, ¿alguien más algo que quiera preguntar? Sí, sí, están motivados a pensar que es en línea, pues presencialmente esto es otra cosa. Por eso que han hablado de mí. Vamos, ¿quién más quiere hablar? ¿Nadie más? Continuamos, Andrea, por favor. La próxima semana o la próxima clase quiero ver a Evelyn, a Matthew, a Joyce, a Melanie, que todos vayamos interviniendo, ¿sí?
Ok, vamos, sigamos. Estefanía. Bueno, empezando Estefanía. con la rinoscopía, bueno, la anterior, ya había dicho que vamos a tener la anterior y la posterior. La anterior más se refiere a, o sea, decían que era una de las más fáciles de realizarse y vamos a necesitar una luz frontal adecuada. También vamos a utilizar lo que es la pinza bayoneta y lo que es el espéculo nasal tipo Killian. Primero se va a introducir el espéculo cerrado siguiendo el eje mayor nasal, se pone la cabeza en posición recta, el espéculo se dirige en ángulo recto y de ahí se va a ir abriendo de a poco para ir dilatando las alas nasales sin rozar el tabique. Aquí observamos el suelo nasal, el cornete, el meato inferior y la parte anterior del tabique nasal. Y si se inclina la cabeza a 45 grados es posible explorar incluso lo que es el cornete medio, la parte superior del tabique y el meato medio. Decía que es muy importante evaluar este tipo de exámenes con anestésico y sin anestésico, debido a que ahí sin anestésico vamos a poder identificar hipertrofia de mucosa nasal y después con anestésico para que el paciente no tenga ningún tipo de problema. Vamos a tener la rinoscopía posterior, en el cual sirve para explorar lo que es la región posterior de las fosas nasales, como lo que es coanas, colas de los cornetes, borde posterior del tabique, la rinofaringe y los rodetes tubáricos. Primero vamos a anestesiar la cavidad orofaringea para disminuir lo que es el reflejo nauseoso. Mantenemos la lengua deprimida con un depresor lingual mientras introducimos el espejo de cabo hasta rebasar el velo del paladar. Hay bases de lengua que son extremadamente fuertes, por lo cual no se va a poder colocar el espejo y vamos a ayudarnos por unas sondas, o también conocido como retractores de velo, para tensionar hacia adelante. Aquí vamos a tener el cornete superior, el boomer, el cohete medio, el cornete inferior y lo que es el rodete tubario. La diafanoscopía de transiluminación, esto más se utiliza para evaluar lo que son los senos paranasales y vamos a estar en un cuarto oscuro con una fuente de iluminación. Si es para senos maxilares, vamos a utilizar lo que es la máquina en los labios, y si se encuentra ventilado se va a iluminar, como vemos en la imagen. Y si ya es frontalmente, de los senos frontales, se lo colocaba por debajo de los senos frontales, y si van a iluminarse se encontraban ventilados. En la exploración endoscópica nos va a permitir evaluar mucho mayor las estructuras de la cavidad nasal, en el cual el paciente se le puede colocar de dos formas, ya sea sentado con la cabeza apoyada o de cúbito supino flexionado de un 25 a un 30% en el cuerpo. Usualmente utilizamos un tipo de anestésico. Aquí vamos a utilizar dos tipos de visiones, la del 30 y del 70. Primero empezamos con la exploración de 30, en el cual vamos a humedecer la lente en una sustancia jabonosa, en el cual podemos evaluar primero lo que es el vestíbulo nasal, la porción anterior del septo y la cabeza del cornete inferior. Y una vez sobrepasada la cabeza del cornete inferior, vamos a dirigir el endoscopio hacia atrás y hacia arriba para poder visualizar el ager nasal, la cabeza del cornete medio y el meato inferior. Siguiendo el suelo nasal podemos ver el cornete inferior, el arco coanal y la rinofaringe o cabo. Y si tenemos una visión de 70, podemos ver las fosas nasales, el cornete superior y el receso sigmoidal. Aquí tengo unas imágenes para que puedan medio visualizar lo que es el septo nasal, el cornete medio, el cornete inferior y la fosa nasal izquierda. Acá tenemos otra que aquí vamos a encontrar el tabique y el cornete inferior. Okay. Bueno, ya, ahí nomás, espérate un ratito, ya, cierra nomás. Ok, bueno, qué guapo que me veo, ¿no? Ojo. Bueno, esto es un frontoluz. Hay diferentes tipos de frontoluz. Bueno, esto es uno de los, se puede decir, no tan moderno, pero los que utilizamos para consulta. Hay otros también, en algún momento se los podré enseñar. Y realmente un otorrino, si no tiene frontoluz, pues no puede realmente realizar su trabajo, ¿no? Es importante conocer que ahí está el frontoluz, que la rinoscopía se tiene que hacer con este elemento que es el espéculo nasal. Yo generalmente les enseño a ustedes a usar el espéculo nasal y esperemos que esto se dé muy pronto.
El espéculo nasal, pues, tiene una parte, la que es la valva. Uno tiene que tener mucha practicidad en introducir y que no produzca el dolor al paciente y abrir el espéculo. Y de esta manera vamos a reconocer los elementos principales de la nariz. Eso ya lo vamos a hablar más adelante, reconocer el septum nasal, la mucosa nasal, el cornete inferior, etc. La rinoscopía posterior se hacía antes, que era con un espejo laríngeo, un espejo de Clark. Se calentaba el espejo, se deprimía la lengua y se miraba hacia atrás. Pues realmente eso en la actualidad ya no lo hace ningún otorrino, ¿no? ¿Por qué? Porque en la actualidad nosotros ya tenemos, su compañera habló de la endoscopia. Entonces la endoscopia nasal es la que realmente ya nos ayuda en la actualidad para poder dar un diagnóstico más veraz y fidedigno de las patologías respiratorias. También tengo trabajos de eso que ya les pasaré en algún momento y listo, ¿no? Esa parte yo quiero que la dejemos allí porque eso yo me voy a encargar de dar un compendio de eso y una practicidad de lo mismo, porque así hablado no es el concepto. Esperemos que esta pandemia baje y lo podamos hacer rápido con la colaboración de algún amigo. Y ustedes hacemos aquí un video, un examen y listo, y lo proyectamos, ¿no? Sin ningún problema. Creo que hasta aquí es el tema de hoy, ¿verdad? Sí. Ok. Espérense un ratito que quiero ver algo muy importante. Espérense, no se vaya. Ok. Ya. Ahora pongo compartir pantalla aquí, ¿verdad? Ya. Perfecto. Entonces, el día de hoy, ¿sí están viendo eso? ¿Sí están viendo? Sí, perfecto. Entonces, según este listado de hoy, pues hemos visto claramente embriología, anatomía, fisiología, senos nariz, senos paranasales, muy bien a Estefanía y a Andrea con ayuda de Estefanía, pero bueno, igual la vamos a considerar muchísimo en exposición. La próxima clase tenemos ya senos paranasales, enfermedades infecciosas, inflamatorias, agudas y crónicas. Vamos a hablar de rinitis alérgica. Por favor, de rinitis alérgica, quiero rinitis alérgica. La clasificación actual de rinitis alérgica, por favor, ¿sí? La actualización. Si habla del anterior, no importa, aquí nosotros hacemos nuestras acotaciones. Inflamatoria, no me van a hablar rinitis aguda tal, rinitis alérgica crónica, es porque tiene más tipo de evolución, no. Me van a hablar de los estadios, de los síntomas en la etapa temprana y en la etapa tardía de la rinitis alérgica. Vamos a hablar de la sintomatología de la misma y las complicaciones de la misma. ¿Sí? ¿Quién habló? ¿Quién hizo eso? No, creo que alguien se metió, fue al link del Zoom. Ok, parece que ya quieren entrar a la otra clase, ¿no? Pero bueno, no hay problema. Estamos claros, ¿verdad? Entonces, tenemos eso. Y avancemos algo. Entonces tenemos rinitis alérgica, tenemos poliposis nasal. Por favor, poliposis nasal es un poquito largo, un poquito tedioso. Y también hablamos de rinoescleroma, rinoesporidiosis, enfermedades de este tipo. Y lo que puedan, si puedan ir adelantando algo del otro tema, también sería importante para irlo viendo. ¿Ok? Listo. Ok, entonces, estamos claros hasta aquí, ¿verdad? Ya nos hemos metido un poquito más en tema. Y bueno, no me queda más que agradecerle por la asistencia de ustedes. Dígame.
Doctor, disculpe que me interrumpa, lo que pasa es que hoy es el cumpleaños de la señorita Andrea Arce, entonces quería saber si le podemos cantar feliz cumpleaños. Oye, Andrea, ¿dónde está Andrea? ¿Dónde está Andrea? Pero Andrea tiene un problema, que no sé si que escuche, pues Andrea, porque Andrea tiene un problema con su comunicador. ¿Dónde está? No, sí lo escucho, doctor. El problema es que a veces se me va el internet y por eso me toca salirme. Porque se me va el internet y me entro por el celular y luego entro por la computadora. ¿Dónde estás, Andrea? Bueno, se perdió, pues Andrea, no la veo. Andrea es un dato. Por favor, dígale a sus compañeros que no se me salgan de la charla. Veo otras que están solamente el nombre y eso sí no me agrada. Yo estoy revisando esto y sería muy penoso. Y después andan diciendo, doctor, ¿por qué me quedamos? No, o sea, vamos, o sea, todo esto se califica. ¿Dónde está Andrea? Andrea, a ver, Andrea. Aprovechemos, Andrea, si se corta la señal, pues quedan pocos minutos. Agradecerte por tu brillante exposición y porque te he escuchado tu voz toda la tarde, pero bueno, igual será tomada en cuenta. ¿Y quién es el compañero que dijo que era el cumpleaños de Andrea? ¿Quién era? Soy yo. Ahí está. ¿Es la amiga o es la pelada? Es la pelada, es tu pelada. No. Entonces, si todos le podemos cantar, por favor, feliz cumpleaños a Andrea. Pusiste ahí una foto de dónde. Está haciendo mérito. Sí, eso no es meter carpeta. A ver, déjame ver ese fondo que no lo veo, pues a ver, pongámoslo. 2 puntos. Está haciendo mérito ya. Ay, Dios mío. No, ahí hay algo, si no hay algo que quiere algo, Andrea, sinceramente, disculpen. No, Andrea, no. No, somos amigos. Bueno, como dice todo el mundo, por inbox. Así se empieza. A ver, bueno, cántenle el cumpleaños. De aquí no puedo gritar mucho porque estoy en la clínica, pero cántenle ustedes, vamos, cántenle. Felicidades de mi parte. Vamos, ya por Mati. Al cumpleaños feliz, te amamos, David. Cumpleaños, Andrea. Cumpleaños feliz. Muy bien. Si no te aceptó antes, yo creo que hoy día sí te acepta, te lo juro. ¿Y vos, Andrea, sí o no? No lo acepto. Somos amigos. Sí, no. ¿Tienes novio? Dicen, ¿cierto, Andrea? Matthew. Con él, eso no hay problema. Bueno. Matthew, el que tiene novio, doctor. Tiene novio también. Está, pero no impide. Bueno, chicos, realmente ha sido un gusto. Esperemos actuar más. Bueno, ya están viendo cómo son las clases virtuales, pero en presencia es mejor. Pero bueno, no queda más que agradecerle la presencia de ustedes. Sin ustedes no existe la materia y sin ustedes no puedo estar dando clases. Por favor, preparen el tema y vamos a estar en constante comunicación por medio de Fátima, ¿ok? Y listo, nos veremos la próxima semana, ¿sí? Buenas tardes. Gracias, doctor. Igualmente, gracias, doctor. Muy bien. Buen provecho. Gracias. Gracias, doctor.